vamos a resolver la segunda parte del laboratorio de resumen para la prueba 3 de estadística. Ejercicio, letra I. Construye una tabla de distribución de frecuencia relativa que considere las variables tipo de contrato y estamento de los trabajadores. Vamos entonces a la base de datos, pinchamos por ahí y vamos a insertar una tabla dinámica cuya hoja de cálculo esté ubicada en la hoja de desarrollo, que podría ser por acá. Aceptamos. Por un lado vamos a ocupar la variable estamento y por el otro el tipo de contrato. También podría ser al revés, tipo de contrato acá y estamento arriba, también es correcto. Vamos a llenar los valores de esta tabla con cualquier variable que aparezca en configuración cuenta. Ahí está la tabla dinámica. Pero como vemos acá, dice que construye una tabla de distribución de frecuencias relativas. Tenemos que pasar estos números, que son frecuencias absolutas, las tenemos que cambiar a frecuencias relativas, es decir, a porcentaje. Pinchamos la tabla, clic derecho, mostrar valores como porcentaje del total general. Y ahí ya tenemos la tabla con los porcentajes. Ahora vamos a responder las preguntas de probabilidades. Letra J. Si se elige un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste posea un contrato a plazo fijo? Vamos a la tabla y observamos que la probabilidad de plazo fijo sería 16,58%. Entonces, la probabilidad de seleccionar un trabajador que tenga plazo fijo sería 16,58%. K. Si se elige un trabajador, la respuesta, ahí está, la probabilidad de que el trabajador posea contrato a plazo fijo es 16,58%. Letra K. Si se elige un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de escoger a uno que tenga contrato indefinido y que sea administrativo? Entonces lo que buscamos es la probabilidad de que aparezca un trabajador indefinido y que este sea administrativo. Y sería la intersección, por lo tanto buscamos en el cruce dentro de la tabla. Cruzamos indefinido con administrativo y el resultado entonces es 32,42%. 32,42%. Vamos a responder aquí antes que se me olvide. La probabilidad de que el trabajador tenga un contrato indefinido y que sea administrativo es 32,42%. L. Si se selecciona un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de escoger un auxiliar o un administrativo? Entonces buscamos la probabilidad de seleccionar un trabajador auxiliar o administrativo. O es unión, entonces sumamos, agregamos estos dos. Aquí está el auxiliar y lo sumamos con los administrativos, auxiliares y administrativos. Estas dos cosas suman 71,50. Ahí aparece la suma. 71,50%. 71,5. Vamos a responder. La probabilidad de escoger un auxiliar o administrativo es 71,5%. M. Si se escoge un trabajador que pertenece al estamento auxiliar, ¿cuál es la probabilidad de escoger de este grupo a uno con contrato indefinido? Importante observar que aquí tenemos una probabilidad condicionada. No es para todos los trabajadores, es solo para los auxiliares, por lo tanto tenemos que filtrar. Esa sería la condición. Lo escribimos entonces como la probabilidad de seleccionar un trabajador indefinido dado que es auxiliar. Eso implica entonces que vamos a filtrar los trabajadores dejando solamente a los auxiliares. Y ahora observamos la probabilidad de que el trabajador sea indefinido. Ahí aparece 76,49%. 76,49%. Una vez que terminamos el ejercicio, volvemos a dejar la tabla completa y vamos a responder. Si se escoge un trabajador auxiliar, la probabilidad de que éste tenga contrato indefinido es 76,49%. Letra N. Si se escoge a un trabajador que tenga contrato a honorarios, ¿cuál es la probabilidad de escoger a un directivo? Otra vez aquí hay una condición, no es para todos los trabajadores, es solo para aquellos que tienen contrato a honorarios. Por lo tanto, vamos a filtrar y esa será la condición, contrato a honorarios.
Entonces lo que queremos calcular es la probabilidad de que salga un directivo dado que es un trabajador a honorarios. Para ello filtramos honorarios, filtramos la condición. Entonces el filtro se da por el tipo de contrato. Solo dejamos a los trabajadores por honorarios y ahora observamos cuál es la probabilidad de que este sea un directivo. Ahí está, 4,3. Entonces esto es 4,1%. 4,1%. Una vez que terminamos el ejercicio, dejamos la tabla completa. Si se escoge a un trabajador con contrato honorario, la probabilidad de que este sea directivo es un 4,1%. Letra M. Considera los datos de la variable sueldo mensual. Esta variable se distribuye normalmente porque justifique contemplando los siguientes criterios. El histograma correspondiente para el número de intervalos use la forma redondeada, las medidas de tendencia central y de distribución. Entonces vamos a construir una tabla con intervalos para la variable sueldo. Acá, para la variable sueldo. Partimos por el cálculo de el mínimo, el máximo, el rango, la cuenta, el número de intervalos y la amplitud. Entonces, esto se puede hacer mediante el resumen estadístico. Quienes puedan hacerlo y quienes prefieran hacerlo así pueden ir a datos, análisis de datos, seleccionar estadística descriptiva y aquí elegir la columna del sueldo, ¿ya? Yo lo voy a hacer mediante fórmulas porque esto resulta para todos. La fórmula del mínimo sería igual min, seleccionamos el mínimo, vamos a seleccionar la columna del sueldo. Presionamos Enter. Ahí está el mínimo, que es el número menor. El máximo, que es el número mayor, la función es max. Seleccionamos la columna completa y ahí tenemos el valor mayor. Ahora el rango es la resta entre el número mayor y el número menor. Y la cuenta es la cantidad de datos que tenemos, ya sabemos que son 1200, pero también podemos usar la fórmula contar, que cuenta la cantidad de datos que tenemos acá. 1200 datos. El número de intervalos lo vamos a calcular con la función redondear. Ahí sí, con la función redondear. Y vamos a usar el algoritmo de Sturges. 1 más 3,3 por logaritmo base 10 de la cuenta. Pinchamos la cuenta. Cerramos el paréntesis. La cantidad de intervalos siempre tiene que ser redondeada a 0 decimal. Entonces van a salir 11 intervalos. Y la amplitud la vamos a calcular con la fórmula redondear más. Redondear más, vamos a poner rango dividido en el número de intervalos que recién calculamos, punto y coma, y la cantidad de decimales va a ser 2 porque esta columna de datos, el sueldo mensual, tiene 2 decimales. Así que aquí también lo dejamos con 2 decimales. Aquí tenemos todos los datos entonces para construir la tabla. Vamos a seleccionar, insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente y la ubicación será acá. Ahí vamos a poner la tabla y aceptar. Entonces, la variable que queremos tabular es el sueldo mensual y para llenar los valores podemos usar cualquier variable que aparezca en configuración cuenta. Como esta aparece en suma, cambio la configuración del campo de valores a cuenta y ahí queda listo. Ahora, esto tenemos que agruparlo porque está de rango muy largo. Para eso calculamos la amplitud de los intervalos. Pinchamos, clic derecho, agrupar. El primer ticket se queda, el último se saca y en donde dice por, ponemos el cálculo de la amplitud del intervalo que recién calculamos. Ahí están los 11 intervalos. En esta oportunidad, como nuestro objetivo es hacer un análisis de normalidad, tenemos que hacer un histograma, no necesitamos completar la tabla, podemos dejarla hasta acá. Ahora vamos por el histograma. Pinchamos
y vamos a insertar un gráfico de barras como este y aceptamos. Este es el gráfico que vamos a editar para que se transforme en nuestro histograma. Vamos a ponerlo aquí. Ya, partimos por eliminar los botones, quitar todos los botones de campo. Este cartelito lo eliminamos. Buscamos un diseño que nos permita barritas pegadas, porque así es el histograma. El título del histograma comienza con la palabra distribución. Eso es una distribución. En este caso es la distribución del sueldo mensual. En el eje horizontal tenemos la variable que sería el sueldo mensual y su unidad de medida que es miles de pesos. Y en la variable vertical tenemos la frecuencia, que en este caso sería el número de trabajadores. Ahí tenemos el intervalo, pinchamos, clic derecho, vamos a agregar la etiqueta de datos y podemos marcar acá dar formato a serie de datos. Podemos poner una orillita de un color amarillo, por ejemplo, un borde. Algún color que se note, eso. Y le marcamos ahí la orilla. Y ya tenemos el gráfico completo. Entonces, para el análisis de la normalidad partimos por observar la forma de la gráfica, si es forma de campana o no. También tenemos que observar si la media, moda o mediana son cercanas, por eso las vamos a calcular. Promedio, moda y mediana. ¿Ya? Vamos al cálculo. Ahí vamos a poner gráfico, que no se desaparezca. La fórmula del promedio es igual promedio, seleccionamos todo, la moda, igual moda, seleccionamos todo, igual mediana, seleccionamos todo. Ahora, tenemos que agregar el coeficiente de asimetría y la kurtosis. Igual coeficiente punto asimetría, seleccionamos acá. Y la kurtosis. Kurtosis. Seleccionamos acá. Observamos entonces, la gráfica no parece tener una forma de campana. El promedio, la moda y la mediana no son valores cercanos. El coeficiente de asimetría está fuera de rango y la kurtosis está fuera de rango. Son lejanas a cero, por lo tanto la distribución no es normal. Respondemos. Aunque el gráfico tiene una forma de campana, no es simétrica, por lo que la variable no estaría comportándose de forma normal. La media, moda y mediana no se acercan a un mismo valor, por lo que la variable no estaría comportándose de forma normal. Tanto la kurtosis como el coeficiente de asimetría no se aproximan a cero, por lo que la variable no estaría comportándose de forma normal. Dado todo lo anterior, la variable sueldo no tiene una distribución normal.